final pues es uno de los grandes privilegios que tiene un abuelo, ¿verdad? Poder hablar, presentar a otra de las nietas. Hermanos, ustedes saben que las primeras universidades que se fundaron en España, y creo que en todo el mundo, tenía como objetivo estudiar especialmente teología. Y fíjense la situación actual, ¿no? ¿En qué universidad actual se estudia teología? En España, prácticamente en alguna universidad religiosa, católica o así. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo, en tiempos pasados, pues era protagonista, quiero decir, en cuanto a la sociedad humana. La sociedad humana hoy por hoy ha abandonado a Dios, ha dado la espalda a Dios, a la teología, a la Biblia, y de lo que menos se acuerda el mundo actual es de Dios. Pero sin embargo, la Biblia sigue proclamando su mensaje cuando hay una gran audiencia o a veces en el desierto. Pero lo importante de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia, es que se mantienen en el tiempo. Pasa el tiempo, los hombres le darán más importancia o menos importancia, pero la palabra de Dios se mantiene siempre en el tiempo, mantiene su importancia. Lo que era importante ayer sigue siendo importante hoy, y lo que ayer no lo era, hoy sigue sin ser importante. Importante, trascendente, fiable, confiable, estable, en la que uno se pueda apoyar. Las grandes verdades de la Biblia se mantienen, yo diría las grandes y las pequeñas. Una de las cosas que estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, la procreación, la multiplicación, el tener hijos. La sociedad aprecia de manera diferente en los diferentes momentos la importancia de los hijos, es verdad, pero la Biblia le da el valor que le da. Y la Biblia lo sitúa en el entorno que lo sitúa. Y los seres humanos hacemos mil experimentos, miles de experimentos, pero las grandes verdades se mantienen y nunca podrán ser sustituidas racionalmente, con éxito, por las fórmulas puestas en la palabra de Dios. Por ejemplo, la importancia de tener hijos. La importancia de tener hijos. Hombre, yo se lo decía a mi yerno Josué precisamente, ¿no? Los niños son, ¿cómo te decía yo, Josué? Son tiranos. No he cambiado de opinión. Quiero decir, los niños no tienen conciencia de que tú estés cansado, ni que estés molido, ni que tengas problemas económicos. Los niños no tienen conciencia de eso. Cuando tienen hambre, gritan, y nada más. Y cuando tienen tal, se despiertan, y si están cansados ahí, les da igual. Pero hay algo más hermoso que un hijo, en lo que uno puede haber reflejado, que ha sido tantas cosas, sueños, ilusiones, rasgos de tus padres, de tus abuelos, y está ahí, y uno dice, qué maravilla, pero si yo, ¿qué hice yo? Yo no hice nada, ¿verdad? Y hay una persona que va a tener su propia opinión y que te va a discutir. Es decir, alguien, no algo, alguien, ¿verdad? Y eso ha salido de ti, de tu padre, la madre. Habrá algo más grande. Y la Biblia dice que efectivamente es una de las grandes bendiciones que Dios dio a la vida en general, evidentemente, pero especialmente a los seres humanos. Dios le dijo, crecer y multiplicados, sojuzgar la tierra, llenar la tierra. Y en España concretamente y en muchos otros países hay un problema de decadencia de la demografía, es decir, España no está aportando nuevos personas a la hora de sustituir en los trabajos, en la sociedad en general. O sea, España ha perdido población en los últimos años. ¿Por qué? Quizás porque yo lo dije, la gente se creyó eso de que los niños son tiranos, no fue por eso. Pero la verdad es por comodidad, bueno, entiendo yo, no es por economía, porque hace 50 años la economía en España no estaba mejor que ahora. Mis padres tuvieron 8 hijos, tuvieron 12, 10, ¿me entiendes? O sea, el tener menos hijos en la actualidad no es por economía, es por mi apreciación, por comodidad. Y el entorno que la Biblia provee para las familias, un hombre y una mujer, es el entorno que la Biblia presenta, y la sociedad sigue haciendo experimentos. Pero habrá una fórmula mejor, una estructura mejor. Se inventará alguna vez en alguna ocasión. Mejor, digo mejor. Hay experimentos, claro. Para ir para atrás, como dijo Ezequiel que estábamos viendo esta mañana, la sombra siempre avanza hacia adelante. Eso es lo normal. Ahora, hacia atrás, es decir, hay fórmulas, pero mejor que la fórmula de la palabra de Dios, donde un niño pueda crecer
normalmente, vale, cuando digo normalmente digo con todo lo que conlleva, donde hay un padre y una madre normal, y yo tengo que decir, hermano, si hubiera aquí alguna persona que piensa de otra manera, lo respeto y le reto a que presente una fórmula mejor que la que da la palabra de Dios, de un hombre y una mujer, que supere. Claro, alguien dice, claro, es que los hombres y las mujeres se pelean. Bueno, los seres humanos nos peleamos con quien sea, y los padres, los hijos, los vecinos, los reyes y la reina, se pelea todo el mundo. Pero eso no es por ser hombre o por ser mujer. Eso es otra cuestión. ¿Por qué existe la violencia? ¿De género o de generación? Eso es otra cuestión, ¿no? Pero el hecho de que no hay un entorno mejor para la venida de un crío que un hombre, un padre y una madre, no hay mejor. Y eso es lo que dice la Biblia. Dios hizo a un hombre y a una mujer y le dijo que se multiplicase. Y después en el Salmo que hemos leído se dice que es una bendición de Dios. Herencia de Dios son los hijos. Es decir, si hemos tenido hijos es porque Dios nos lo ha concedido. Nos lo ha concedido. En cierto modo nos ha dado el privilegio de poder tenerlo y de verlo crecer y también de formarlo. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? Cada padre es el maestro más influyente que va a tener el niño, su padre y su madre. Y otra cosa, también en la actualidad se pretende sustituir a los padres por los educadores, vamos a decir, profesionales o del Estado. ¿Ustedes creen que habrá un profesional que haga mejor, que ame más al crío que su padre y su madre? Por más experto, por más psicólogo, por más que sea, y que la educación esté en manos de unos señores que hacen lo que les parece a ellos mejor que los padres y las madres. La Biblia dice que son los padre y madre, los responsables primeros y trascendentes de la vida de sus hijos. No me lo invento, todo está escrito en la palabra, ¿verdad? Ya, o sea, en el Salmo lo recuerdan, lo podemos releer, pero entiendo que no hace falta, que son herencia de Jehová. Y bienaventurado el que tiene mucho, el que llenó su aljaba. Bienaventurado el que tiene mucho. Yo no sé si mi aljaba estaba llena, bueno, fueron 6, ¿no? Pero bueno, ya era un número, ¿verdad? Y bueno, pues, Marta y Josué van por 3. Bueno, ellos sabrán lo que hay. Pero ya está considerado familia numerosa, es un privilegio. Ahí está, ¿no? ¿Y qué cosa más? O sea, que los hijos son realmente una bendición de Dios. Dios nos lo da como una bendición. Dicho esto, pues, la verdad es que los hijos de la guerra, eso ya se sabe, ¿no? Y es una responsabilidad. Pero también la palabra de Dios nos da indicaciones. Hemos leído en Mateo, hay un texto que me gusta mucho, que hemos leído en este capítulo 19 de Mateo, cuando los niños eran traídos a Jesús y algunos de los discípulos, esto ya lo hemos visto tantas veces, ¿verdad? Pero bueno, es importante porque son matices que se dan también en la actualidad. A veces los niños parece que molestan, ¿no? Y realmente a Jesús no le molestaban los niños. Que sepan los niños que no molestan aquí. Hombre, si se comportan mal, molestan, ¿verdad? Pero si se comportan como dice papá y mamá, los niños no molestan tanto, no molestan tanto. Para los mayores puede molestar más que los niños. Jesús dice que entonces fueron presentados unos niños, dice Mateo, para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. A los padres y a los niños, niños, quítense de aquí. Mira qué hace que los niños interrumpen al Señor. Y el Señor dijo, vamos a ver, que yo soy el Señor también de los niños, que el reino de los cielos es de los niños. El Señor le dio toda la importancia a los niños. Y eso quiere decir que para Dios los niños son importantes. Él nos lo ha regalado, no lo ha puesto en nuestras manos. Imagínense que tú tienes algo muy amado y lo pones en las manos de alguien y ves que ese alguien no lo cuida. ¿Cómo te sientes tú? Tú se lo diste como un privilegio para él y a veces no lo cuida. A veces ha pasado esto, ¿verdad? Tú regalas algo a alguien y tú ves cómo menosprecia el regalo que tú le has hecho. ¿Y cómo te sientes? Te sientes mal. Así se siente Dios si nosotros no cuidamos como se merece, vamos a decirlo así, como Dios quiere a nuestros hijos. Porque nos lo dio para que los cuidáramos. Así que el Señor también se preocupaba de los niños. Ustedes saben que la costumbre de presentar, que lo que nosotros vamos a hacer hoy, presentar a los niños es una costumbre que viene del pueblo de Israel, y que el Señor la mandó especialmente presentar al primer hijo varón que tuviera la mujer, ¿no?
Bueno, eso tiene que ver con la salida de Egipto, con la muerte de los primogénitos, etcétera, etcétera. Pero la idea de presentarla en la práctica, actualmente nosotros no somos judíos, o sea, no seguimos esa tradición, porque además en este caso no es el primero y no es varón, era varón el primero, en este caso es la tercera y es niña. Es decir, que si fuéramos judíos no lo presentaríamos, pero lo hacemos a tenor o en base a esta actitud de Jesús. Al Señor le gustaba, estando en la tierra, le gustaba que los niños vinieran a Él. Y dice que los que se lo traían se sobreentiende que los padres le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Podría ser ese el deseo de algunos padres, y podría haber sido el sentir de Jesús: quita a estos niños de aquí. Pero en esta ocasión, el deseo de los padres y el de Jesús coincidieron. Jesús dijo: muy bien, han hecho muy bien por traer a los niños a mí. Cuando los discípulos decían: pero que no molesten, Jesús le dijo: mira, dejad a los niños, venid a mí, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se sobreentiende que oró. Es decir, que es en base a esta enseñanza, a esta actitud de Jesús, que nosotros, como creyentes, cristianos, hacemos esto de presentar ante el Señor los niños, ¿verdad? Como pidiendo al Señor una bendición para ellos que comienzan en la vida. No lo hacemos como práctica judía, y tampoco hacemos el bautismo, porque el bautismo entendemos en la Biblia que es una práctica para los adultos que han creído, que han entendido el Evangelio, lo han entendido, lo han creído, y entonces dan público testimonio de lo que han creído. Por eso bautizamos, y aquí estamos preparando el bautisterio precisamente, que es una pila, más o menos, para que quede una persona adulta y se pueda sumergir completamente, porque entendemos que el bautismo es así, es una inmersión de una persona que confiesa que ha creído en el Señor, que por lo tanto quiere identificarse con Jesús en su vida y en su muerte y en su resurrección. Será sumergido y levantado del agua. Un niño de los 4 días o de un mes no tiene capacidad ni para no creer ni para creer, por lo tanto no bautizamos a los niños, pero sí los presentamos, como hemos leído en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Lo presentamos ante el Señor con el mismo sentir, con el mismo deseo que tenían los padres que trajeron a los niños a Jesús para que les pusieran las manos y orase sobre ellos. Con esa actitud lo hacemos. Ahora, como decimos, los hijos también son una responsabilidad, y la palabra nos da algunas pautas elementales, pero elementales quiero decir imprescindibles, pero fundamentales, las pautas fundamentales de la educación y la formación de los hijos. Por cierto, la profesión más difícil, y lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? No todos los hijos de los pastores siguen en los caminos del Señor, y tampoco los hijos de los psicólogos, por más psicólogos que sean. Es decir, que estudiar la carrera de padres, no hay universidad, bueno, hay cursos de preparación, hay algunas cositas que se hacen, ¿verdad? Pero no hay universidad que estudie esa profesión, y es la profesión más difícil y la profesión más influyente, porque el niño no verá, dijo Jesús mismo, el hijo no hará sino aquello que vea hacer a su padre. Los niños generalmente toman como referente a su padre, lo hacen al principio inconsciente, consciente e inconsciente, es decir, al final lo hacen. Al principio lo imitan, después se alejan de los padres, y cuando son mayores vuelven a hacer lo que aprendieron de sus padres, lo que hemos hecho todos, porque es lo que bebimos cuando nacimos, etcétera, etcétera. Así que la importancia que tiene la actitud y la educación, la formación que los padres impartimos a los hijos, porque va a ser para siempre. Pasarán por la etapa de la adolescencia, de la rebeldía, pero vendrá la madurez y volverán a hacer y a creer y a practicar muchas veces, la mayoría de las veces, las cosas que creían, que practicaban y que hacían sus padres. De ahí la importancia de la educación, de la formación, o de tener en cuenta las enseñanzas. Insisto que son las enseñanzas que aparecen en la epístola que habitualmente leemos, la epístola del apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios o a los Colosenses, donde el apóstol pues da un par de frases. Fíjense que libro, que manual más concreto, más conciso, ¿verdad? Dice, hijos, bueno, hablando de los hijos, del capítulo 6 de Efesios, versículo 1, 2, 3,
3, 4, a ver, pero hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, la Biblia habla al marido, a la esposa, todo, ¿verdad? A cada miembro de la familia, porque la Biblia proclama yo diría la realidad, y la actualidad y la necesidad de la familia. Si quieren ustedes tradicional, ¿y qué? ¿Tradicional qué? Por ser tradicional tiene que ser malo, ¿verdad? A veces las cosas modernas uno piensa que es más moderno. ¿Y qué? ¿Todo lo moderno es mejor? Pues muchas veces lo clásico se vuelve a lo clásico porque es lo mejor. Y la familia clásica, tradicional, la familia que Dios estableció. Y dice a los padres, versículo 4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O como dice la misma idea en Colosenses 3:21, no exasperéis o no lastiméis a vuestros hijos. Exasperar, lastimar, no necesariamente tiene que ver con la violencia física, quiere decir con castigo físico, que más bien está diciendo, vamos a ver, con cuidado, ¿verdad? Con cuidado para no lastimar físicamente, pero no solamente que no lo lastime físicamente, sino que no lo lastime moralmente. No es fácil, no es fácil. Yo qué quiero que quieren que les diga, que me ponga como ejemplo, no lo pretendo en ninguna manera, porque sé que no es fácil. Y mis 6 hijas, que no están aquí hoy sino 4, pero mejor que no hablen mucho, no sea que se levanten en contra. Sí, porque yo reconozco que no es fácil, pero no se preocupen, ustedes tienen hijos y ya verán, o sea, no se preocupen mucho. Es decir, que si alumna tiene algo, y yo creo que es seguramente justificado, en contra de la forma como los padres la educan, que no se te suba mucho, porque tus hijos vienen detrás y un día te dirán lo mismo que tú le dijiste a tus padres, no te preocupes, quiero decir, eso es así, ¿no? Pero bueno, aún así, hermano, yo no podemos quitar importancia a la trascendencia que tiene la formación y la responsabilidad que es para los padres que se nos haya entregado cosas tan, bueno, tan bonitas, ¿verdad? Pero ahí tan susceptibles de recibir lo que hablamos. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Eso es todo lo que el apóstol enseña. O sea, en un versículo, apenas 20 palabras. Padres, no lo provoquéis a ira, no lo lastiméis, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Con la delicadeza adecuada en lo físico, en la alimentación, se sobreentiende en todo, pero también en la formación, en las palabras. No provocarlos a ira, es decir, no contradecir por contradecir, que es lo que los hijos hacen. Los padres tienen que, con paciencia, instruir, y a veces casa, y en cualquier casa, es que ya se lo he dicho 1000 veces, pero a veces a los hijos hay que decírselo 1001. Ya te lo he dicho 1000 veces y ya uno pierde la paciencia, ¿no? Y entonces dice, ya perdí la paciencia y ahora ya con la mano. Bueno, es que a veces hay que decírselo 1001 más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así son los niños. Los niños son más inteligentes que los padres muchas veces. Entonces los niños te buscan la vuelta, donde tú te buscan la debilidad y por ahí te atacan. Pero bueno, ahí están los padres, ¿verdad? Porque son más maduros. No provocarlos a ira, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina es lo que hace el discípulo, someterse a la disciplina del maestro. Y los padres tenemos la responsabilidad de criar a los hijos en la disciplina, es decir, hacer que nuestros hijos sean discípulos, sean instruidos en la disciplina del Señor. Y claro, la disciplina, como todos sabemos, ¿verdad?, se enseña. Toda la disciplina, todas las materias, la historia, la geometría, la geografía, se enseña en los colegios. Pero la disciplina de que habla la palabra de Dios no es que no se enseñe en una pizarra, se puede enseñar en una pizarra, con PowerPoint o con otra cosa. Pero la mejor disciplina es el ejemplo. Es decir, la disciplina que tus hijos van a aprender es el ejemplo. De poco les sirve que le digas a un niño cuando tiene 10 o 12 años, no fumes porque el tabaco es malo y tú fumas. De poco le va a servir. Los niños harán por inercia lo que tú haces. Con 12 y con 6. Y con más pequeñitos. Los niños intentan ponerse los zapatos del padre. Si pueden ponerse un día la chaqueta del padre, imita al padre. Lo que tú haces, como tú te vistes, como tú te pintas, eso harán los niños. Es decir, que la disciplina no es que no se enseña, hay que enseñarla. Si es posible en el PowerPoint. Pero sobre todo,
con el ejemplo. Sobre todo con el ejemplo. No puedes hacer que tu hijo sea discípulo de Cristo, del Señor, si tú no lo eres. ¿Cómo vas a hacer eso? Si tu hijo va a hacer lo que tú hagas. Criarlo a los hijos en disciplina del Señor, se sobreentiende que tú estás sujeto a la disciplina del Señor. Solamente cuando tú estás sujeto como padre y madre, nosotros los padres estamos sujetos a la disciplina del Señor, nuestros hijos entenderán lo que significa la disciplina del Señor. Disciplina y amonestación. Amonestación a veces tiene que ver con llamar la atención, con decir no, o ejercer un poquito de presión para que recojan los juguetes, porque por inercia los niños. Alba, ¿te fuiste, Alba? A ver, Alba, ¿dónde estás? Yo le dije que se quedara, porque yo quería hablar con los niños. Se fue. A ver, no está por ahí. A ver, ¿estás ahí? Acércate un poquito más, anda. Mira, ¿a ti te gusta mucho recoger el juguete o te cuesta? Dile la verdad, ¿te gusta o te cuesta? Te cuesta, ¿verdad? Eso es lo que te quería preguntar. Si quieres, quédate por aquí, pero bueno, le cuesta, ¿verdad? A los niños les cuesta mucho tirar, sacar juguete, eso, rápido. Recogerlo, difícil. Pero los padres tienen la obligación, en la fórmula de la educación, de la formación de los hijos, de criarlo en disciplina y amonestación del Señor, es decir, con los cuidados como el Señor lo haría, pero hay que hacerlo, ¿no? Está escrito en la historia de, por eso a mí me gusta, creo que es muy importante, me gusta lo que me guste la historia, ¿no? Pero en la historia de David, que por frecuencia lo sacamos, uno de los hijos, Adonías, en un momento determinado, el rey David, el gran rey David, uno de los hijos se rebeló contra el padre y quiso usurpar el trono, es decir, ya mi padre está viejo, yo voy a reinar, y se lanzó ahí, ¿no? Y no era el que estaba llamado a sustituir al padre, y se dice en 2 de Reyes, capítulo 1, que el padre nunca le había reprochado, es decir, el padre lo había consentido, era un niño muy guapo, y el padre lo había consentido. Y lo que cosechó el padre por esa forma de falta de instrucción fue que el niño se le rebeló en contra. ¿Entiendes? Es decir, no es malo aplicar la disciplina que la Biblia, que la palabra nos enseña en general, y decir no cuando es no, porque hay esa filosofía que ha aparecido hace mucho tiempo y pretende, pero no es viable, que dejar hacer, ¿verdad? Dejar que el niño, todo lo que el niño sienta, todo está bien, todo es bueno. Eso no es verdad. O sea, eso no es verdad. Ustedes compruébenlo con sus propios hijos. Eso no es verdad. Tendrás que decirle a los niños que algunas cosas no son buenas y que no se pueden hacer. Coger una cerilla y empezar a jugar a la habitación, pues tendrás que decirle que eso no, déjalo si quiere. Y si se abre la cortina en la casa, pues allá ustedes, ¿verdad? Pero hay que decirle que eso no se puede. Se lo puede explicar más o menos, o simplemente no, ¿por qué no? No pasa nada. Si los niños aprenden que hay límites, es muy importante que los niños aprendan que hay límites. Un niño que aprende en la educación, en la infancia, que hay límites, será un ciudadano normal, una persona normal que sabe que hay límites, que no se puede correr más de 120 en la autopista. El que nunca ha tenido eso, se olvida, ni ve los discos, y va a 160, muy bien, que siga. Y así todo en la vida, ¿verdad? Así que la disciplina es muy importante y es positiva. Nunca pensé, lo que dice la Biblia, lo puedes experimentar, es positiva en la vida del niño. Al final, el niño agradece que le digan no, y que le impongan límites. Por eso, el apóstol Pablo, con esta inspiración propia de un instrumento de Dios, vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No es solo la disciplina, sino las enseñanzas que vienen del Señor. Criarlo en ese temor, en esa pauta que el Señor da, con las actitudes que de ahí se derivan. Y esto hará que cuando los niños sean grandes y los padres viejos, porque es lo que suele suceder, ¿no? Los niños crecen y los padres se envejecen. A mí me gustaría que mis hijos hubieran crecido, y a ti también, el hombre seguramente, y tú tenés todavía 20 años, pero no es el caso, ¿verdad? Los niños crecen y los padres nos hacemos mayores. Pero cuando pasa el tiempo y los hijos se hacen mayores, el apóstol Juan, escribiendo una de las cartas que le escribió, en la tercera carta que le escribió, lo voy a leer, la epístola de Juan, la tercera epístola de Juan, en un momento determinado, él está escribiendo, dice aquí es un solo capítulo, una epístola, una carta muy pequeñita, de un solo capítulo, una sola página. Dice, el anciano, referente a él mismo, ya Juan, el apóstol, se cree que tenía alrededor de 100 años, a Gallo,
el amado, a quien amo en la verdad. Una persona que se llama gallo, no de gallina, sino gallo con Y. A quien él amaba en la verdad. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Juan se alegraba de saber, tener noticia de que una persona a la que él había llevado probablemente al Señor, luego oía por otros que iban y venían que esta persona seguía fiel al Señor. Dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y mire lo que dice el versículo 4. Y ahora, pues como padre, y hago aquí una llamada a todos los padres, ¿verdad? A todos los padres. A todos. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos, claro, yo tendría que decir mis hijas, pero bueno, mis hijos. No estuviera a Guillermo, porque sea padre, por ejemplo, de Josué, o si estuviera el padre de José. Y ahora yo que digo, ¿tu hijo es mi hijo o no es mi hijo? Mi yerno es mi hijo, en cierto modo, ¿no? En cierto modo también. Bueno, compartimos. Mitad mío, mitad tuyo, mi hija, mitad tuya, mitad mía. Y así tenemos, él que tiene solo varones, tiene también hija, y yo que solo tenía chicas, ahora tengo también varones. Bueno, no tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos e hijas, ¿verdad?, andan en la verdad. Se sobreentiende, han permanecido en la disciplina y amonestación del Señor que les compartí, que les enseñé, que les ejemplifiqué cuando eran bebés. No tiene uno mayor gozo que ver que los hijos, pasado el tiempo, andan en ese camino. Miren, le podemos enseñar a los niños muchas cosas, pero cuando uno llega a cierta edad, no hay nada que dé más gozo que ver que andan, que siguen en los caminos en los cuales, bueno, tú has experimentado que es el camino de la vida, hermano, porque la fe cristiana podría ser una ideología más, pero es que no es una ideología, no es una filosofía, es el plan de Dios, y se puede comprobar que es el plan de Dios, no es lo que creemos, es que se puede comprobar. Hay algo mejor en cualquier aspecto de la vida que lo que enseña la palabra de Dios. Es que, como dijo Pedro, es que no lo hay. Podría haberlo, pero no lo hay. No hay instrucción mejor, más elevada, que dé mejores resultados que las instrucciones que da la palabra de Dios en todos los aspectos. En cuanto a la importancia de tener hijos es un privilegio hermoso. Si la sociedad fuera toda como algunos pretenden, que no quieren tener hijos, pues ya el mundo se habría acabado hace mucho tiempo. Gracias a Dios, mi madre estuvo dispuesta, mi padre, y yo seguí la costumbre, y gracias a Dios, pues también mis hijos la están siguiendo, y tengo 5 nietos, y espero tener muchos más, porque tengo 6 hijas, o sea, yo espero por lo menos 15 o 20, ¿entiendes? Claro, porque por lo menos 3 cada uno, pues mira, son 18, y que si no, ¿qué va a pasar? O sea, la cosa tiene que seguir, ¿no? Y eso es un privilegio. Eso, educarlos, y al final ver que tus hijos andan la verdad. Pues yo les invito a los padres nuevos que sigan este camino, ¿verdad?, de instruir a los hijos. Que cuando fueran viejos, los niños no se apartarán y no habrá cosa que tenemos gozo, que es saber que tus hijos andan la verdad. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.